Señor, porque nos permites tener restauración aquí en tu casa con tu palabra. Señor, bendice este mensaje, Señor, que caiga en tierra fértil y que dé el fruto para lo cual tú lo diste, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Buenas noches. Dios le bendiga. Veo oscuro, Gabriel. Ándale, ya se ve diferente. Digo, todavía no terminamos la administración, pero no. Bienvenido, tome asiento. Qué gusto. No sé si me puedas poner la carátula. Esta palabra me la daba Dios leyendo la Biblia, como siempre. Y hay una frase en la Biblia que dice así: nunca ha hablado hombre así. Y cuando me daba esta palabra, veía cómo es increíble, dice la introducción, que hermanos de Jesús que crecieron con él no se dieran cuenta que tenían junto a alguien tan especial. No aprovecharon la bendición que tenían en su casa. Y de eso vamos a hablar. Fíjese, hermano, que nuestro Señor Jesús caminó aproximadamente 33 años en esta tierra. Durante su estancia en esta tierra, físicamente, ¿verdad?, hecho carne, hubo quien no le reconoció. Hubo quien sí le reconoció, hubo quien le honró, pero hubo quien lo ofendió. Todo eso pasó en ese proceso de los casi 33 años o aproximadamente 33 años donde Jesús estuvo. Hoy muchos de los que estamos aquí esta noche, estoy seguro, hermano, a ver si no me equivoco, que cualquiera de nosotros quisiera tener la oportunidad de tener a Jesús, invitarle a una cena, hacerle preguntas, escucharle predicar. Sería algo extraordinario, hermanos. ¿A poco no? Pero en ese proceso, hermano, de estas cosas que uno anhelaría o desearía, también, no sé si le ha pasado, pero hay personas que a veces, incluso a mí alguna vez me pasó, que nosotros vemos y decimos: oye, ¿cómo es posible que estas personas, teniendo a Jesús a un lado, no lo reconocieran? ¿O cómo es que lo mataron? ¿O por qué no le resplandeció la luz a estas personas que estuvieron tan cerca de él? Pero quiero decirle algo, hermano, ¿no? Pareciera como si fuera sencillo, pero a veces no lo es. Y al día de hoy, de eso se trata la prédica, al día de hoy hay personas que también teniendo tan cerca la bendición, convivir a veces con las cosas que Dios le está poniendo enfrente, no las ven. Igual que en aquel tiempo, gente que vivía con Jesús o caminaba junto a Jesús y no sabía que era el Hijo de Dios. Hoy, aunque Jesús no está personificado en esta tierra, pero Él dejó al Espíritu Santo que da testimonio de Él, que da testimonio de su verdad, que da testimonio de lo que Él es, de lo que el Padre es. Y Jesús lo dijo así, hermano, no se los proyecto, pero les platico. En Juan 16, usted va a encontrar del 12 al 14, Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y fíjese cómo termina diciendo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Fíjese bien, tomando esta predicación, los que tenían a Jesús no lo veían, los que tenían a Jesús no todos lo honraban. Y hoy podemos decir: pues yo no veo a Jesús, pero está su Espíritu. Y el Espíritu da testimonio de Él. Y dice aquí que tomará de lo de Jesús y nos los hará saber. Entonces, aunque tú no lo veas físicamente, Jesús está en esta tierra, mediante el Espíritu de Dios. Para entender mejor este punto, debo contarles una vieja historia que para muchos va a ser familiar. Hace calor. Para muchos va a ser familiar, pero para otros no. Y a lo mejor te edifica para que vayamos entendiendo el sentido de esta predicación. Fíjese que había un cristiano de mucha oración. Esa es una historia, ¿no?
un cristiano de mucha oración, de mucha fe, que un día tomó una embarcación y esa embarcación naufragó. Y este cristiano se quedó, salvó su vida en una isla desierta. Y entonces, ¿qué hace un cristiano de oración y fe en una isla desierta después de naufragar? ¿Qué hace, hermanos? Orar. Y en este caso, ayunar a fuerzas porque no había nada, estaba desierta. Entonces tenía que hacer oración y ayuno. Y entonces este hombre de Dios decía, Señor, ayúdame, yo siempre te he servido, yo siempre he estado contigo, ayúdame. Estoy en una situación complicada y difícil. Y sabe, al tercer día, después de no comer, de no tomar agua, medio mareado, vio que pasó un velero por ahí. Y alguien del velero le gritó a ese hombre, ¡hey, necesitas ayuda! Y el hombre respondió, no, estoy esperando que Dios me ayude y me salve porque yo creo en ese Dios poderoso. Pasó otro tiempo, al siguiente día, ya 4 días sin comer ni beber agua, y pasa un helicóptero y ve allá a lo lejos a una persona en la isla, baja lo más que puede el helicóptero y le dice a este varón, hey amigo, ¿necesitas ayuda? No, gracias, estoy esperando que mi Dios me salve. Cuando este hombre muere, después de X días de no comer, de no tomar agua, llega al cielo, se encuentra ante la presencia de Dios y le dice, Señor, yo fui un hombre de fe y de oración, te pedí ayuda y no me la diste. Y le contesta a Dios, te mandé un barco y te mandé un helicóptero, pero no lo recibiste. Y así a mucha gente le pasó que teniendo a Jesús tan cerca, no lo vieron, no vieron la ayuda que Dios le había mandado. ¿Está conmigo? Estamos conectando. Entonces la moraleja es que Dios te manda a veces su bendición y su ayuda de diferentes formas o con diferentes personas. A veces con las formas que menos crees o menos piensas. Y quiero ser muy enfático porque hoy muchas veces, hermanos, a veces no valoramos el trabajo de un siervo de Dios, de un servidor de Dios. No lo valoramos pensando que a lo mejor pues no son las personas adecuadas para darnos una respuesta o que venga de ellos algo que Dios quiera decirnos. Pero Dios usa cualquier cosa para hacerte llegar, así como un bote o un helicóptero puede usarme a mí o puede usar a Noé o puede usar a Luis o puede usar a Luis. Así es como funciona Dios. Así que vamos a la primera palabra, hermano. Juan 20, del 19 al 22, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Aquí Jesús ya había muerto y resucitado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, leamos y subrayamos, así los envío yo. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando Dios te manda, cuando Dios te envía y cuando Dios te bautiza y te da su Espíritu Santo, ahora tú contienes a Jesús. Si estamos conectando con la palabra, significa que en cualquier momento mi prójimo puede tener un mensaje, una palabra de Dios para mí. Puede caminar ahí ese barco o ese helicóptero que Jesús esté mandándote para ti. Que se unja un pastor, hermanos. Pareciera fácil, hermano, de verdad. Oye, pues mira, abrieron una iglesia en la Riviera. Que se unja un pastor. Usted sabe cuántas cosas tuvieron que pasar. Que se abra una iglesia,
¿Sabes cuántas batallas se tuvieron que librar? Todo esto, sin lugar a dudas, son cosas que Dios pone para nuestro provecho. Son ayudas y bendiciones que Dios manda para nosotros. Fíjese cómo dice esta palabra de Mateo 10, del 5 al 14. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué estaban haciendo estas personas, hermano? Lo mismo que vino a hacer Jesús. ¿O no eso hizo Jesús, hermanos? Jesús estaba diciendo: ahora los dejo a ustedes, aquí se quedan, les soplé espíritu y ahora ustedes tienen esa potestad de hacer lo mismo que yo. Y dice la palabra, y hasta cosas mayores. Luego seguimos leyendo, dice: no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si en la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué estaba diciendo? Tú eres mi representante, ve y haz lo mismo que yo hice. Y sabes, si te reciben a ti como a mí, entonces vendrá bendición para esa casa. Pero si no, entonces dice: sacúdete los pies y sal. Y recorría Jesús. ¿Me regresas, por favor, Gabriel? Entonces, yo le decía, hermano, vamos a regresarnos a la anterior, porfa, porque esa todavía no. Ok, entonces nosotros contenemos a nuestro Señor Jesucristo en su espíritu. Y nosotros, como dice la palabra, podemos hacer cosas similares a Él. ¿Qué quiero decir con esto respecto a esta prédica? Que muchas veces nosotros podemos tener a un lado a alguien que nos pueda dar una palabra de parte de Dios, que seguramente sea respuesta a lo que nosotros estamos buscando. Su esposa, su esposo, un hermano, un líder, posiblemente por ese medio llegue. Y todo esto es parte de lo que Jesucristo mandó. Seguimos leyendo Mateo, ahora sí, 9 del 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y fíjese bien, hermano, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Significa que Dios, cuando levanta un siervo, cuando levanta un líder, cuando levanta una iglesia, es por compasión de las personas que no conocen, que tienen necesidades, que están esperando una respuesta de Dios. Así que le damos gloria a Dios porque aquí se levantó una iglesia. Le damos gloria a Dios porque hay un lugar donde podemos llegar a recibir palabra de Dios, donde podemos venir aquí y encontrar una restauración y un cambio en nuestras vidas. ¿Está conmigo, hermano? ¿Alguien ha sido restaurado por Jesús? Yo sí, amén. Y eso es gracias a que un día me invitaron a una iglesia y encontré a un pastor que hoy con los años sé todos los procesos que ha pasado para que llegara a un púlpito a predicar. Y la pastora no me dejará mentir, pero todos los pastores tenemos que ser procesados, hermano, antes de venir aquí. Y eso es para el provecho de todas las personas, de ustedes y de los que van a venir. Así como ustedes, de líderes de célula, líderes de ministerio, también son procesados, preparados, capacitados para que Dios los use y ustedes sean el conducto para darle el camino, ¿verdad? Y la respuesta seguramente mediante su boca, no por su palabra, mediante su boca, a personas que están esperando una solución a su vida.
Usted le va a predicar la palabra de Dios, va a orar por sanidad, va a orar por matrimonios y cosas van a suceder. Pero es porque ahí está Jesús dentro de usted, obrando mediante su espíritu, que ya lo sopló a usted. ¿Está conmigo? Por eso es tan importante que nosotros sepamos esto. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo teniendo la bendición y la ayuda de Dios tan cerca, no lo vemos. Y uno de ellos, hermano, es la familia de José el soñador. Sin lugar a dudas, esta historia es tremenda y bella. José el soñador, hijo de Jacob, ¿verdad? Y de Raquel, perdón. Jacob tuvo años de trabajo para poder conseguir ese amor de su vida, que era ella. Lo engañó su tío y trabajó hasta que logra llegar a ella. ¿Y qué creen, hermano? Pues que era estéril y no podía tener hijos y veía que una de las concubinas sí, ella no, hasta que nace José, hermano, de ese matrimonio tan esperado, tan sufrido. Y yo quiero que ponga atención en esto. Por algo también, Jacob, su papá, le puso una túnica de colores a José. Era distinto, era diferente, había señales. José también tenía sueños como que muy locos, decían, ¿no? De que tú me vas a obedecer, yo voy a ser el mayor y demás. Jacob ponía a José, siendo el menor, a supervisar a sus hermanos mayores. Ves a ver qué están haciendo. Y por todo eso, en lugar de que su familia, sus hermanos dijeran, oye, este hermano tiene algo especial. Fíjate que Roberto tiene algo. Algo tiene Roberto, no sé qué, pero tiene algo. Algo tiene Mariela, yo no sé qué, pero algo tiene. Pero en lugar de que sus hermanos dijeran, tienen algo, ellos en lugar de ver, pues aquí seguramente Dios nos quiere hablar con una bendición con hermanos como Mariela y Roberto, que pongo el ejemplo. ¿Qué hicieron sus hermanos? Al contrario, tuvieron envidia, coraje, lo querían desaparecer, lo quisieron matar. Bueno, lo metieron en una, no, pues no, mejor no lo matemos, ¿sabes qué? Vamos a venderlo a los a Egipto, que se los lleven por ahí, ¿no? Y yo estoy seguro que muchos de nosotros nos pasa hoy en día. ¿En qué sentido? Que tú llegas y eres el diferente ahora cuando eres cristiano. Eres el extraño, el diferente, tienes algo distinto. Y muchas veces también en la familia nos quieren desaparecer. No lo invites. Haz una fiesta, pues no le digas nada, que no se entere, no publiques en redes. Porque es el cristiano o la cristiana. A lo mejor les pasa a los hermanos de otras iglesias. Sabe que este varón José luego entra a la cárcel, hermano. Son pistas, yo le llamo pistas de lo que es, donde hay algo que es de bendición para la vida de los que están alrededor. Y yo estoy seguro que después de esta prédica usted va a empezar a poner a observar a su esposo y a su esposa, a su hermano, a su hijo, a ver si no trae algo ahí de Dios que venga a bendecir a esta familia. Porque sabe, curiosamente José entra a la cárcel y también era distinto. Le dan el control de la cárcel, hermano. No, tú te encargas ahora de la cárcel. Entras a la cárcel y ahora es el encargado de la cárcel. Y adivinaba sueños y todo. O sea, era evidente, ¿lo hizo o no? Dices, José tiene algo. Hoy lo leemos, hermano, y es facilito, ¿no? No, pues sí. Era José el soñador. Pero a lo mejor, hoy es algo diferente el doctor. Y tú lo ves todos los días, pero dices, no, yo lo veo igual. Pero todos lo ven, dice, oye, algo tiene. Es distinto. Hay algo ahí en él. Y sabe que su familia de José no se daba cuenta. No se daban cuenta y lo tenían ahí pegadito, crecieron con él. Siempre lo vieron distinto. Hoy, después de esta práctica, voy a decir, si mi hijo es distinto, tiene algo, como Dylan. Algo tiene. Si Emanuel algo trae ese niño, esa niña o este joven, algo trae.
porque ellos pasó mucho tiempo, salió de la cárcel, lo pusieron de comandante, empezó a hacer multiplicar el dinero al faraón. Usted sabe toda la historia, los 7 años que predicó la pastora de vacas flacas, luego las vacas gordas y ahorra y que no sé qué y no sé cuándo, hasta que llega el tiempo de que a esos se les revele que ese diferente era una bendición que Dios le había mandado desde antes y la habían pateado. Eso pasa a veces pasa. Patear la bendición. A veces pasa. ¿Están conmigo o no están conmigo, hermanos? A veces sucede. ¿Cuál es este? Es el último versículo del anterior. Entonces, vamos a avanzar. Este es el versículo que sigue, el que quería yo leerles. Génesis 45 del 4:8. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, este es el final de la historia. Acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Esos hermanos que lo patearon, que patearon a la bendición. Acérquense a mí, dice, y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, aquel diferente, aquel que querían lejos, que metieron una cisterna, que lo vendieron, que, ¿se acuerdan? Ese Luis, ese diferente, estaba diciéndoles, miren, de esto se trataba todo. De esto se trataba todo. Dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no te entristezcas, ni pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así es Dios. Así es Dios. A veces manda a alguien o algo que te bendiga. Hay que tener los ojos espirituales abiertos para no patear la bendición. Seguimos leyendo, dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros, Padre, hermanos, para perseveraos posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Dios manda a personas o mueve piezas para bendecirnos. Solo hay que tener el ojo bien abierto para no patearlo como los hermanos de José. ¿Están conmigo? También hay otro ejemplo en el pasaje llamado el camino de Emaús. Así se llama el pasaje en la Biblia, el camino de Emaús. Pasó algo similar. Ahí fue todavía más tremendo, porque Jesús iba caminando al lado de unas personas y no lo reconocía. Lo leemos, hermano. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. Hay que tener cuidado con eso. Con a lo mejor esté aquí la bendición y no la veamos, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué platicas con estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Le estaba preguntando a estos hombres, oigan, ¿y por qué están tristes? Él acababa de ser crucificado. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, es decir, ellos estaban hablando con Jesús y no sabían que era Jesús, ¿verdad? Yo quiero que vean que muchas veces tenemos delante de nosotros las cosas y no las vemos. Es importante que aprendamos cómo estas personas pudieron abrir los ojos, hermano. A mí me encanta enseñar y aprender de la palabra de Dios. Ok, Señor, aquí muestra personas que no vieron a Jesús. Yo no quiero eso, ni usted quiere eso, ¿verdad? Que cuando le muestren la bendición, la persona o cosa que le mande Dios, que la podamos ver que viene de Dios y que la recibamos.
Pero ¿cómo se logró eso? Sigue el pasaje y te muestra cómo es que ellos abrieron los ojos. Llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que iba más lejos, o sea, le está diciendo, ahí nos vemos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entonces Jesús accedió a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ponga atención, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Él desapareció de su vista. En este versículo, ¿qué fue lo que pasó antes de que se abrieran sus ojos? Partieron el pan. Y Él les dio el pan. Jesús les dio el pan. ¿Qué es el pan, hermano? El pan de vida. La palabra de Dios. A más palabra de Dios, más discernimiento de lo espiritual. Entonces no es una fórmula mágica, sino entre más hay Biblia, hay más forma de poder ver las oportunidades que Dios te pone enfrente. ¿Están conmigo? El mundo, sin lugar a dudas, hermano, y este es el último versículo, dice, decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando no abría las escrituras. O sea, después de que se dieron cuenta, dijo, sí, no lo vimos, o sea, lo tuvimos enfrente y no nos movió nada. Pero fue cuando recibieron la palabra de Dios. El mundo y sus afanes crea una telaraña que muchas veces nos impide ver lo espiritual, pero cuando partes el pan, cuando recibes palabra, tus ojos se abren. Lo que me hizo escribir esta predicación, amados hermanos, iglesia, fue el caso, sin lugar a dudas, de los hermanos de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque a mí cuando estaba yo leyendo, me llamó muchísimo la atención cómo Jesús creció con ellos. Y usted no se imagina que Jesús era diferente en su casa. Hay muchos comentarios de que desde los 12 estaba en la sinagoga, ¿verdad? Se perdió unos días y se quedó allá con los maestros de la ley. O sea, ¿usted se imagina a Jesús en su casa con sus hermanitos? Seguramente decían, este es diferente. Este se comporta diferente. Ay, tiene algo especial. Y ellos no creían en Jesús, aunque habían crecido con Él. Juan 7, del 1 al 5 dice, después de estas cosas andaban Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, fíjese, esto es sarcasmo, hermano. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Se acuerdan lo de José? A la cisterna, véndelo, sácate para allá. Dice, oye, vete allá, que te vean tus discípulos, porque ninguno procura darse a conocer, hace algo en secreto. Todo era sarcasmo de sus hermanos, que lo vieron crecer. Dice, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Es decir, a ver si es cierto, vete a hacerlas. Y termina, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Y lo tenían ahí, crecieron con él. Termino con esto, hermanos. La respuesta de Dios a tu vida, a mi vida, hermano, la puedes tener a un lado. Puedes caminar junto a ella. Pero se puede pasar de largo. O podemos cometer el error de patearla. Puse dos ejemplos, José y Jesús. En lugar de, hacían vete. Solo estando sujeto a la palabra y siendo humildes, fíjese bien, hermano, humildes para reconocer que la respuesta de Dios puede venir de cualquier forma y de cualquier persona, aun que tú lo consideres menor a tu parecer.
aun que tú lo consideres, porque a José lo considera el hermano menor. Le decía a su papá y su hermano, ¿tú qué me vienes a decir a mí si eres el menor? Pero era un enviado de Dios para algo, para bendición. Y cuando la palabra dice que los postreros serán los primeros, es porque la gente que menos esperas puede ver esa revelación o puede ver algo que tú no ves. Eso le pasó, vea este pasaje, es tremendo, a los alguaciles. Ellos sí vieron a Jesús. Los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos y los sacerdotes? Gente que conocía mucho de la palabra de Dios. Y los alguaciles, pues eran unos policías. Y estos les dijeron, los fariseos y los sacerdotes, ¿y por qué no le habías traído a Jesús? ¿Por qué no lo apresaste y te lo trajiste? Y los alguaciles respondieron, es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esas simples personas, no sacerdotes ni fariseos, los fariseos y los sacerdotes eran gente muy letrada. Y estos eran unos policías. Pero dice, yo nunca he visto hablar a alguien como Jesús. Ellos sí pudieron percibir que tenían a alguien especial enfrente. Esto me hace recordar, hermanos, y les digo, ¿no? Que si nosotros vemos algo especial, si nosotros vemos algo diferente, tenemos que abrirnos a recibir de Dios. Porque no sabemos si esa es la visitación de Dios, si esa es la palabra de Dios, si ese es el consejo de Dios, si es lo que llega a ti que estabas esperando. Para que eso no se vaya y pase de largo, no se aleje de ti. ¿Está conmigo? Dele una ofrenda de palmas a Jesús. Póngase de pie, hermano. Quiero orar por esto que de alguna manera suele a veces suceder en algunas ocasiones, donde los mensajes, las personas, los líderes, los pastores, las iglesias, nos son a veces un poco, a veces incómodos y a veces pensamos que no tienen lo que necesitamos. Pero si Dios te trajo aquí, si Dios te sembró aquí, si aquí te estás desarrollando, es porque aquí debe estar ese pan que parta Jesús y que te dé para que abras los ojos. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todo velo caiga, Señor. Que toda mentira, toda estructura mental, Señor, de mi carne, de su carne, dígale, de mi carne, caiga en este momento, Señor. Y me dejes ver, Señor, me dejes ver la presencia y la persona de Jesús. Que me dejes ver esas bendiciones que ya me mandaste desde antes, Señor, y que seguramente están frente a mí o han pasado frente a mí y yo no las he podido ver, Señor. Ayúdame, Señor, a que este velo caiga, Señor. Que todo sudario caiga, Señor. Que me permitas ver como tú ves, que me permitas ver alto como tú ves alto, Señor, para que pueda recibir todo aquello que tú me has enviado. Señor, no me permitas estar ciego, estar cegado por los celos o por todo aquello que me pueda afectar mi bendición, como lo hizo los hermanos de José o los hermanos de Jesús, que veían en esas personas algo menor que ellos. Y en lugar de recibir aquello que Dios le había puesto a un lado como bendición para que salieran adelante, lo pateaban. Señor, líbrame de que eso me pase a mí. Y ayúdame a abrir los ojos espirituales y a recibir, Padre. No sé, Padre, si viene de mi esposo, de mi esposa, de un primo, de una hermana, de mi pastor, de mi líder, de mi pastora, Señor. Pero ayúdame a ver, Padre, lo que tú quieres hablar, porque las personas que están en Cristo tienen el Espíritu de Jesús y una palabra de Dios pueden darme a mí, Señor.
Así que ayúdanos, Señor, porque sabemos que somos de carne, Señor. Y sabemos, Padre, que la carne se revela al Espíritu, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, danos esa fortaleza, que la carne mengue y que el Espíritu crezca, para que veamos conforme a lo que tú ves, Señor. Damos gracias porque sabemos que tu palabra llega a tiempo y justo en el momento, Señor. Toda obra de Satanás se cae en el nombre de Jesús, toda mentira se cae y la verdad nos hace verdaderamente libres, Padre. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que tu palabra cayó en tierra fértil y yo sé que va a dar fruto al 100 por 1, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Vamos a alabar a Dios, hermanos. Cuando elegía yo esta alabanza, me acordaba de los que sirven a Dios. No solo yo, sino todos los que sirven a Dios en el mundo. Es un viaje largo, hermano. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Gracias, Jesús.